¿Vale la pena ser cristiano? ¿De verdad vale la pena que nosotros nos sacrifiquemos, que aprendamos de la Biblia, que creamos en Dios? Hoy hablaremos sobre 3 puntos si vale la pena o no ser cristiano. El primer punto que te quiero hablar, que te quiero comentar es que no vale la pena ser cristiano falso. Muchas personas llevan años viviendo en la iglesia y llevan años pasando por situaciones complicadas durante toda su vida. ¿Por qué? Porque no son cristianos verdaderos. A lo mejor me estarás escuchando y no entiendes a dónde quiero llegar, pero te quiero decir que el cristiano, él tendrá sufrimientos, pasará por dificultades, pero que seas cristiano no es para que tengas una vida triste. Dios no quiere que tengas una vida triste. Lo que pasa es que muchas personas no leen la Biblia, no practican los mandamientos que Dios tiene dictaminado para nosotros, y entonces no viven de la manera que Dios quiere que vivan. Y entonces van a la iglesia, se congregan, pero a la verdad no practican lo que dice la Biblia que tienen que practicar. Por ejemplo, hay muchos cristianos que no les va bien económicamente, tienen problemas en las finanzas, es lo que les pasa a la mayoría. ¿Por qué? Porque no saben sembrar. La gente quiere cosechar cosas que no siembran. Pues la Biblia nos enseña que si nosotros ayudamos a las personas económicamente, a los necesitados, eso es prestar dinero a Dios y Dios nos recompensará. Pero ¿alguna vez has visto a alguien que ha sembrado en la vida de alguien? ¿Cómo puede esta persona estar en la iglesia y no prosperar? Porque esta persona no cumple lo que dice la palabra del Señor que tenemos que cumplir. Te recomiendo de que si quieres ser un cristiano verdadero, que es lo que vale la pena, practica lo que dice la Biblia. La Biblia te va a ayudar a que tengas una vida feliz, una vida alegre, una vida en paz, una vida con seguridad en Cristo. Porque recuerda, ser cristiano no significa que tenemos que vivir tristes, no significa tener que luchar siempre y no ser recompensados. Tenemos que entender que Dios es real, Dios es poderoso y Dios no se agrada de vernos tristes, pero a veces hay que pasar por procesos para que nosotros entendamos que cuando las cosas se ponen muy difíciles, donde no vemos una salida, no vemos una solución, que Dios realmente se aparece para nosotros, pero tenemos que ser cristianos verdaderos. No compensa ser un cristiano falso, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no habla con Dios. Te recomiendo, deja de perder el tiempo. Si me estás escuchando y entiendes que has vivido todos estos tiempos en la iglesia y no has visto un cambio, no has visto algo extraordinario en tu vida, no has visto un cambio positivo, entonces deja de ser este cristiano que no lee la Biblia, que no ora, y te puedo asegurar que si empiezas a leer la Biblia, practicar lo que dice la Biblia, tu vida va a cambiar. No hay como un cristiano entender que la Biblia, practicarla y que no haya efecto en su vida, en su casa ni en su familia. Así que el primer punto es súper importante, de que no vale la pena ser un cristiano falso, pero sí que vale la pena sacrificarse si eres un cristiano verdadero, porque Dios tiene cosas buenas para todos nosotros, pero tenemos que leer la Biblia y cumplir lo que dice su santa palabra. El segundo punto es que no vale la pena ser un cristiano sin fe. No vale la pena ir a la iglesia, ir por ir. Te voy a decir un punto muy sencillo de que si tienes fe o no. Cuando te falta algo económicamente, ya no empiezas a orar, ya no empiezas a ir a la iglesia, o tienes un desánimo muy grande porque has perdido la fe. Hay personas que cuando las cosas les va bien, van a la iglesia y adoran a Dios, levantan sus manos y cantan alabanzas al Señor. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es ahí cuando Dios nos prueba para ver qué tanta fe tenemos. Así como pasó con Abraham. Abraham tenía un hijo, no podía tener hijos, pero Dios le concedió un hijo a la edad muy avanzada, y entonces después de un tiempo Dios le dice a Abraham que le entregara, ¿no? Que matara, que sacrificara a su hijo, el único hijo que tenía. Y llegó ese momento es para probar la fe, ¿no? De Abraham, para enseñarnos de que Dios nos prueba, nos pide cosas para que no para quitarnos estas cosas, sino para enseñarnos a nosotros si verdaderamente tenemos fe o no tenemos fe. Te quiero leer un versículo de la parte del Señor que se encuentra en Hebreos 11:6, que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aquí la palabra dice claramente que si no tenemos fe, no agradamos a Dios, pero si nosotros tenemos fe, agradamos a Dios, y si le buscamos, Dios nos da aquello que le pedimos. Entonces, es importante de que no vale la pena
pasar 20 años en la iglesia si no eres una persona de fe. Si quieres un cambio, si quieres entender la realidad de la Biblia, entender que Dios es real, que Dios existe, que Dios está ahí, ora. El cristiano que tiene fe no deja de orar. El cristiano que tiene fe no para de leer la Biblia, porque entiende que hablar con Dios, estar cerca de Dios, entender que Él es real, que Él existe, que a lo mejor no lo podemos ver, pero sí sentir. Entonces te recomiendo de que si no vale la pena ser un cristiano falso, no vale la pena ser un cristiano que no tiene fe, pero vale la pena ser aquel cristiano que tiene fe, que ora por sus hermanos, que tiene fe para que las personas necesitadas vengan a levantarse. Todos necesitamos de fe. Sin fe, ¿cómo podemos pensar? Como muchas personas han perdido completamente la fe en lo que creían en la pandemia. Las personas no tenían fe, muchas se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no han creído en que de alguna manera que pudieran seguir adelante. Pero nosotros tenemos fe en Dios, tenemos fe en Jesús, tenemos fe en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios puede obrar maravillas, y muchas personas, los cristianos verdaderos en la pandemia sí que se han preocupado un poco. Sí que han estado un poco perdidos, pero realmente sabían que Dios estaba en el control de todas las cosas, y todos los cristianos que yo conozco que han tenido fe han salido de la pandemia fortalecidos. ¿Por qué? Porque han visto la mano de Dios obrar en medio de la pandemia, en algo que no teníamos control, no sabíamos lo que iba a pasar, pero Jesús cuidó de nuestra casa, Jesús cuidó de nuestra familia. Y a pesar de que muchos se hayan ido, tenemos que tener fe y seguir perseverantes en su palabra, porque tener fe es agradar a Dios y entender que si nosotros oramos, le pedimos con fe, Dios va a conceder eso que nosotros estamos pidiendo. Y el tercer punto para terminar el vídeo es que no vale la pena ser un cristiano de silla, aquel cristiano que solamente va el domingo o el sábado a la iglesia y se sienta en la silla y ya está. Dios espera que nosotros hagamos cosas. Dios tiene un propósito grande en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces las personas piensan que Dios las ha llamado para sentarse en la silla en la iglesia y ya está. Yo no creo realmente que haya un ministerio y que haya un llamado de calientasillas, una persona que solamente va a la iglesia para estar sentado. Yo creo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros para hacer cosas mayores. A lo mejor estás pensando de que no tienes oportunidad, no te abren las puertas. Yo te puedo asegurar que ha pasado en mi vida. Yo no he puesto la culpa en mi pastor, no he puesto la culpa en otras personas, yo he puesto la culpa en mí. He empezado a leer más la Biblia, he empezado a entender más la palabra, a orar más, y Dios te da las oportunidades. Pero si no tienes oportunidades es porque no estás preparado para aprovecharlas. Te vengo a recomendar de que no vale la pena ser un cristiano que se queda en la silla. Dios te ha llamado a que ganes almas, a que hagas algo sobrenatural sobre la vida de otras personas. Hay personas que necesitan de tu ayuda, hay personas que necesitan que te levantes de la silla y le des un abrazo, les des un consejo. Dios no te ha llamado para que estés sentado. No vale la pena ser un cristiano que se queda 20 años sentado en la iglesia y no hace nada, solamente va al culto. Yo te puedo asegurar de que Dios te quiere usar. Dios te ha llamado, Dios te trajo al lugar donde estás, no para que calientes la silla, no para que seas una persona normal, pero para que seas una persona sobrenatural, que hace cosas sobrenaturales, porque Dios nos ha llamado, no a algunos, Dios ha llamado a todos a hacer su obra. Y te puedo asegurar que no vale la pena ser un cristiano que no tiene fe, no vale la pena ser un cristiano que pasa 20, 30 años en la iglesia y no cumple lo que dice la Biblia, un cristiano falso. Pero te puedo asegurar que es muy triste ver a una persona que tiene potencial, que tiene talento, pero es una persona que no se esfuerza, no quiere salir de la zona de confort y quiere estar sentado en la silla toda su vida. Dios te ha llamado a que te levantes y que sigas el camino, porque Dios te va a bendecir, Dios hará todo lo necesario para que te levantes, pero eso es una decisión. Tenemos que posicionarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Te puedo asegurar que Dios no quiere que estés sentado, pero que Dios te ha llamado a que marques una diferencia en esta generación. Dios cuenta contigo. Falta poco para que Dios venga a buscar a su iglesia, pero tenemos que prepararnos, tenemos que posicionarnos, porque hay muchas vidas que necesitan escuchar de Jesús, y Dios cuenta contigo para que prediques su palabra. Pero para eso tienes que vivir la palabra de Dios verdaderamente, tienes que tener fe y salir de la silla, porque hay muchas almas que necesitan de ti.
Así que muchísimas gracias por estar conmigo en más un vídeo. Te pido por favor que le des like a este vídeo, que lo compartas con muchas personas, porque muchas personas no entienden lo que es ser un cristiano. No vale la pena ser un cristiano mediano. No vale la pena ser un cristiano que solamente va a la iglesia y no lee la Biblia ni ora. Pero te puedo asegurar de que si has entendido el mensaje de este vídeo, vas a vivir cosas sobrenaturales. Esfuérzate, vale la pena ser un cristiano verdadero, una persona de fe, una persona que ora y de oración, una persona que lee la Biblia, porque Dios contesta, Dios trabaja, Dios es real, es verdadero y Dios trabaja para ti, para tu casa y para tu vida. Muchísimas gracias por estar conmigo en más un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.